Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Fuji Electric España y gracias a todos por asistir. Mi nombre es Esther. En el webinar de hoy, nuestro comercial Marc Lapeña nos presenta el nuevo variador Fuji Electric Frenic Mega G2. Con él vamos a ver las nuevas funcionalidades, explicaremos la gama de producto actual y posicionaremos el Mega G2 dentro de nuestro portfolio de productos. Ahora, antes de dar paso a Marc, os voy a hacer una breve introducción sobre quiénes somos para la gente nueva que tenemos por aquí. Bien, Fuji Electric es una compañía con sede en Tokio, Japón. Está fundada hace más de 100 años. Cuenta con actualmente 27.000 empleados en oficinas de 21 países por todo el mundo. La central europea, a la que nosotros pertenecemos, está ubicada en Alemania, en Frankfurt, y está conectada con el almacén local y su propia línea de producción. De ella dependen 5 sucursales distribuidas por toda Europa. La central en Alemania y luego está Reino Unido, Francia, Italia y España. Además, cuenta con una red de distribuidores alrededor de 40 países entre Europa, Oriente Medio y África. Nuestra sucursal española se creó hace más de 25 años y estamos ubicados en Barcelona. Contamos con una red de distribuidores por todo el país. Fuji Electric tiene 4 segmentos de negocios. En Europa nos dedicamos a la electrónica de potencia y concretamente estamos especializados en variadores y automatización, incluyendo el negocio de las pantallas HMI. Nuestros productos se pueden usar en distintas aplicaciones industriales, por ejemplo, HVAC y agua, elevación, pequeñas máquinas como en lavados de coches o cintas transportadoras, pero también industria pesada como la minería, el petróleo, el gas, etc. Bien, esto es todo por mi parte. Antes de dar paso a Marc, quería comentaros que este webinar se está grabando y podréis acceder a él posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Gracias de nuevo por asistir, disfrutad del webinar y ahora daremos paso a Marc. Hola, buenos días. Gracias, Esther. Yo soy Marc Lapeña. Como ha dicho Esther, soy comercial de Fuji Electric. Mi responsabilidad es el desarrollo de negocio en la zona de Cataluña, Aragón y La Rioja y Navarra también. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que se oiga bien, que no hay ningún problema, y si hay algún problema supongo que mis compañeros ya me avisarán. Hoy en este webinar vamos a dar a conocer un nuevo variador de Fuji Electric que se llama Mega G2. Empezamos primero por un pequeño, aquí tenemos el índice y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería el variador Mega G2. Conoceremos qué gama de producto existe, veremos las características principales de este variador, luego comentaremos algunas aplicaciones industriales donde podremos ofrecer este variador y qué diferenciadores técnicos tiene. Vamos a empezar con una breve historia para conocer de dónde viene todo esto, el concepto del variador, y lo vamos a posicionar dentro del portfolio de Fuji Electric. Todo empezó en el año 1998 con el primer modelo que se decía Frenic G11. Este era un modelo básico y de propósito general. En el 2006 nació su sucesor, que se llamaba Mega G1. Este ya incorporaba una lógica programable interna de 10 pasos y también incluida teclados avanzados, una pantalla LCD y demás. Fue en el año 2023 cuando apareció el Mega G2, que aumentaba las prestaciones en comparación de los variadores anteriores. Y es en el año 2025 donde el G2 ha sufrido una renovación e incluye diferentes funciones de bombeo y también diferentes modos de trabajo. Me gustaría que os quedáis con estas 4 ideas sobre este variador. La primera es que este variador ya integra de serie altas prestaciones. También comentaros que es un variador polivalente que nos va a permitir usarlo en cualquier tipología de aplicación. Tiene una facilidad de uso y mantenimiento que se han mejorado y también se ha construido más robusto para resistir los ambientes más hostiles. Yo creo que os quedéis con estas 4 ideas que ahora vamos a desarrollar un poco. A nivel de posicionamiento de producto, los que conocéis ya la marca Fuji Electric ya sabéis que tenemos una gama extensa de portfolio. Aquí en esta diapositiva lo veis un poco resumido. Como veis aquí, de potencias disponibles desde 0,1 kilovatio y podemos llegar a dar soluciones de hasta los 2,4 megavatios de potencia. A nivel inicial del variador económico con prestaciones muy sencillas, tenemos el FVR micro, que nos llega hasta los 3,7 kilovatios. Ya un poco por encima, con más prestaciones y diferentes tensiones de trabajo, tenemos el Frenic Mini, que podemos dar solución hasta los 15 kilovatios, como veis aquí. Un poco más arriba, un peldaño más, tenemos el Frenic Ace E2, que con este ya podemos llegar a los 315 kilovatios.
ya incorpora una lógica programable interna. Si subimos un peldaño más, tenemos el Fenix Mega G1, como os he comentado anteriormente, que ahora va a salir el G2 que vamos a explicar. Con este llegábamos hasta los 710 kilovatios de potencia. Un peldaño por encima tenemos el Fenix Ace3, que también es un variador nuevo de Fuji de este año. Posteriormente seguramente haremos algún webinar para presentarlo. Este solamente nos llegaría hasta los 37 kilovatios de potencia y también lleva lógica programable, lleva diferentes funciones incorporadas. Tenemos el Fenix X-Back y el Fenix Aqua, que estos son variadores específicos para temas de agua, bombeo, climatización, etcétera. Luego, por encima de todo, tenemos el Fenix VG, que estos son los variadores que utilizamos cuando tenemos que dar solución a altas potencias. Como os he comentado, podemos llegar en 400 voltios hasta los 2,4 megavatios. Y como veis aquí, el Fenix Mega G2 lo posicionamos bastante arriba a nivel de prestaciones. ¿Por qué? Porque a continuación veréis las diferentes cosas que se han mejorado respecto a su antecesor, las funciones integradas disponibles, la lógica programable, etcétera. Ok, esto es un poco el resumen para ver que dentro de Fuji Electric la gama de variadores es bastante extensa y utilizamos los variadores en función de la tipología de aplicación. Ya pasamos al punto número 2. Aquí vamos a ver qué versiones de producto tenemos, la tensión de alimentación que podemos ofrecer, los diferentes modos de trabajo que tiene el variador y en qué potencia disponibles lo vamos a encontrar. En primer de todo, vamos a tener dos modelos de producto. Por un lado, el G2S, esta terminación S nos indica que no lleva filtro de compatibilidad electromagnética o el filtro CEM conocido. Este va a ser el estándar en modelos de alimentación 200 voltios. Y también vamos a tener el modelo G2E. Esta E final nos indica que este variador sí que lleva el filtro de compatibilidad electromagnética, el filtro CEM. Y este va a ser el estándar en las alimentaciones de 400 voltios. Como veis aquí, el filtro que incorpora es de categoría C3. A nivel de alimentación podremos dar soluciones para motores de alimentación de entrada trifásico 200 voltios y alimentación de entrada de trifásico 400 voltios. Ahora vamos a explicar qué son los modos de trabajo de los variadores. Comentar que en Fuji Electric tenemos varias referencias, varios modelos que tienen estos mismos modos de trabajo, y ahora vamos a explicar en qué consiste. Por un lado tenemos el modo ND, que es el Normal Duty, el HD, que es Heavy Duty, el HND sería Heavy Normal Duty, y tenemos el modo HHD, Heavy Heavy Duty. ¿Qué significa todo esto? Pues la diferencia que hay entre cada modo de trabajo es, una de las cosas que se diferencian es por la capacidad de sobrecarga que tiene. Por ejemplo, en el modo ND, la capacidad de sobrecarga que tiene el variador es de un 120% durante un minuto. Es decir, si tenemos un variador que nos da una intensidad de 10 amperios, el 120%, creo que serían 12 amperios, indica que durante un minuto este variador podría entregar 12 amperios continuamente sin dañarse. En el modo HD tenemos una sobrecarga del 150% durante un minuto. En el modo HND tenemos también 120% durante un minuto. Y en el modo HHD, aquí tenemos una sobrecarga del 150% durante un minuto y del 200% durante 3 segundos. ¿Qué significa? Pues volvemos a lo mismo. Si tenemos un variador que nos da 10 amperios de intensidad y trabajamos con el modo HHD, que nos da el 200%, significa que el variador podría entregar 20 amperios, recordemos, intensidad nominal 10 amperios, nos podría dar 20 amperios, el doble, durante 3 segundos y el variador no se dañaría. El variador está preparado para hacer este esfuerzo. También, ¿qué nos diferencia? Por la temperatura de ambiente de trabajo. En los modos ND y HD, como veis en la pantalla, la temperatura de trabajo va desde los menos 10 grados hasta los 50 grados. Lo que hay que tener en cuenta es que de 40 grados hasta los 50 hay un pequeño derrating o una pequeña pérdida de potencia. Y en los modos HND y HHD, la temperatura de trabajo es desde los menos 10 hasta los 55 grados. Pero hay que tener en cuenta que desde los 50 hasta los 55 grados hay una pequeña pérdida de potencia. Comentaros que el variador es el mismo. Cualquier variador puede trabajar, bueno, cualquier variador no, en el Mega G2 que estamos hablando, puede trabajar en cualquier modo de trabajo. ¿Y cómo se cambia de un modo de trabajo a otro? Solamente es por un parámetro X, le indicamos qué modo de trabajo queremos trabajar y el variador se va a adaptar a ese modo de trabajo. ¿Qué ejemplos de aplicación podemos encontrar? Pues en el modo ND, normalmente son aplicaciones tipo bombas, tipo compresores, climatización, etcétera. En el modo HD ya vamos a aplicaciones más industriales, podemos tener
conveyors, podemos tener tiendas transportadoras, lavadoras, industriales, etcétera. En el modo HND también se especifica para tema de bombeo, climatización y demás, pero como veis, el tema de aquí podemos trabajar con temperatura más alta, en situaciones más extremas, y en el modo HHD pues se utiliza para industria y sobre todo en aplicaciones exigentes como podría ser una prensa. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poco más fácil. Si, por ejemplo, hay alguien que nos dice, un cliente, nos dice, me hace falta un variador de 55 kilovatios. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la tabla de potencias de Omega G2, que sería esta, que está en su catálogo, y como vemos, si cogemos esta referencia, la FRN 0105 G2, vemos que en su modo ND nos va a aportar 55 kilovatios. No obstante, si nos fijamos en la referencia de abajo, que sería el FRN 0139, vemos que en su modo HND también nos ofrece 55 kilovatios. Y si nos fijamos en este último, en el FRN 0179 G2, vemos que en su modo HHD también nos va a entregar 55 kilovatios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para una misma aplicación, si solo conocemos la potencia del motor, en este caso 55 kilovatios, vamos a tener tres posibilidades, pero claro, van a ser tres precios diferentes. Con lo cual, siempre es importante saber de qué aplicación se trata y tener la máxima información. Por ejemplo, qué sobrecarga va a tener esta aplicación, en qué temperatura de trabajo va a estar trabajando el variador, y a partir de toda esta información es cuando valoramos si va a trabajar en un modo u otro y escoger el variador, el modelo que toque. A nivel de potencias, vemos que en la alimentación trifásica a 200 voltios, en el modo de trabajo HHD, recordemos que más sobrecarga y temperatura más alta, tenemos solución desde los 0,4 kilovatios hasta los 90 kilovatios. Y en el modo HND, la solución es desde los 7,5 kilovatios hasta los 110 kilovatios. En la alimentación trifásica 400 voltios, también la vemos aquí. Aquí en este caso, el trifásico tiene solo dos modos de trabajo y en el 3 fases 400 voltios sí que tenemos los cuatro modos de trabajo. Por ejemplo, en el modo ND, la potencia va desde los 45 kilovatios hasta los 800, en el modo HD desde los 37 hasta los 710 kilovatios, en el modo HND desde los 7,5 kilovatios hasta los 710 y en su modo con mayor capacidad y mayor temperatura de trabajo, vamos desde los 0,4 kilovatios hasta los 630 kilovatios de potencia. Pasamos a las características principales de este variador. Vamos a ver las prestaciones que se han mejorado, por qué decimos que tiene un mantenimiento fácil y predictivo, qué integración tiene en la industria 4.0, las funciones de seguridad que incorpora y por qué decimos que tiene mayor robustez. Empezamos con las mejoras en la frecuencia de trabajo. Como veis en esta gráfica, se aumenta la frecuencia máxima de salida de todos los sistemas de control hasta los 599 Hz. En control tensión-frecuencia, en control vectorial con y sin encoder. Y luego, claro, ¿en qué nos va a beneficiar esto? Pues que el variador va a admitir aplicaciones que requieren rotación a alta velocidad y mínimas fluctuaciones de velocidad y par. Por ejemplo, nos viene a la cabeza pues una aplicación típica que sería una máquina herramienta que trabaja a altas velocidades. En esta gráfica vemos que también se ha mejorado la respuesta de velocidad con y sin encoder y la respuesta de corriente. Actualmente, como veis en pantalla, es el doble que su antecesor MegaG1. Gracias a estas mejoras vamos a conseguir una mayor estabilidad y un control incluso en rangos de frecuencia altos. No vamos a tener fluctuaciones en el par. En otras palabras, lo que se va a traducir es en una mejora del producto final. Bueno, aplicaciones que pueden ser beneficiadas por esta mejora del variador pueden ser una bobinadora, una máquina de procesador de metal, máquinas de impresión, etc. También se ha mejorado nuestro control de par para que el motor funcione con más precisión. Gracias a esto se puede conseguir arranques más suaves e incluso con cargas pesadas. Imaginamos una grúa, molinos, etc. Y también se puede conseguir una mayor precisión del par y velocidad, incluso en cambios bruscos de la carga. Como hemos comentado, vamos a decir cómo el variador puede tener un control de par más inteligente. Pues porque este variador ajusta automáticamente los parámetros del motor según la tensión real y usa un nuevo sistema que mide el flujo magnético con más precisión. En resumen, el variador, el cerebro que gestiona el par, es más avanzado y va a tomar mejores decisiones. En esta diapositiva vamos a ver que el mismo variador puede ser compatible con diferentes motores. A nivel de motores de inducción, podemos controlarlo con un control tensión-frecuencia
un control vectorial con lazo abierto y con encoder. También va a poder controlar motores de imanes permanentes, motores síncronos, con un control vectorial en lazo abierto y también con un encoder. Y próximamente este mismo variador va a poder hacer un control vectorial en lazo abierto de los motores de reluctancia síncrona. También se ha ampliado la gama, las potencias que llevan la unidad de frenado incluida. Como veis en la imagen, anteriormente se llegaba hasta los 22 kilovatios, tanto en trifásico 400 como trifásico 200, y con el Mega G2 se amplía esta unidad de frenado en potencias de hasta los 75 kilovatios en 400 voltios y hasta los 55 kilovatios en la trifásica 200. Comentar también, como veis, que hasta la potencia de 7,5 kilovatios el variador incorpora también la resistencia de frenado incorporado. Esto al final se traduce en reducir el espacio en el cuadro, ya que no tenemos que poner la unidad de frenado externa, y también se reducen costos. A nivel de mejoras, también comentaros que el Mega G2 tiene un PLC interno. Este PLC es de 260 pasos. La programación de este PLC se realiza mediante nuestro software que se llama Fenix Loader y es totalmente gratuito y se puede descargar de nuestra página web de Fuji Electric. Esta lógica nos va a permitir posibilidad de, multitarea, ejecutar diferentes tareas al unísono, y también ofrece funciones para una mayor flexibilidad, como pueden ser, se han aumentado los parámetros de usuario, se pueden utilizar punteros, se puede realizar alarmas personalizadas y se puede tener un mejor manejo de las entradas y salidas digitales. Y muy importante comentar que existe una compatibilidad del 100% entre el variador ACE E3 y este variador nuevo, el Mega G2. Es decir, si un cliente tiene un programa hecho en un Mega G2, una lógica programable hecha en el Mega G2, la puede descargar en el Fenix ACE 3 y es totalmente compatible. En esta pequeña imagen vamos a fijar solamente en la parte que se hace referencia a la lógica. Como veis aquí, máximo steps, los pasos de programación que tiene cada variador. Si nos fijamos en el Mega G1, que era su antecesor, tenía 10 pasos. El ACE 2, que es un variador que tiene muchas prestaciones, llegaba hasta los 200 pasos, pero en el Mega G2, como veis, ha aumentado hasta los 260 pasos, con lo cual ya deja de ser un pequeño PLC y se convierte en un gran PLC, con lo que nos puede permitir en diferentes aplicaciones que necesiten hacer algún tipo de programación, ahorrarnos un PLC externo, ahorrarnos la fuente de alimentación que lleva asociada, la protección que lleva la fuente de alimentación, etc. Y aquí vemos la velocidad de ejecución que tiene este PLC interno. Aquí lo veis, un milisegundo para realizar estos 10 steps, y si tenemos toda la memoria del PLC ocupada, estos 260 steps, el ciclo de scan será de 20 milisegundos. A nivel de mantenimiento, la compatibilidad. Los que lleváis ya tiempo en Fuji conoceréis, como buena empresa japonesa, aparte de ser un producto robusto, cuando se saca un producto nuevo al mercado, siempre se busca que haya una compatibilidad de 100% con su antecesor. En este caso no va a ser menos, y como veis aquí, hay una compatibilidad del hardware del 100%. Las dimensiones físicas del G1, del anterior variador, son iguales al G2, o al revés, el G2, que es el nuevo, va a tener las mismas dimensiones físicas, incluso los mismos orificios para collar, para coger el variador en el cuadro, que su antecesor, variador Mega G1. Y después también, muy importante, es la compatibilidad de parámetros. Es decir, nosotros vamos a poder coger el teclado, descargar los parámetros que tiene internos el G1 en su teclado, y vamos a coger este teclado y lo vamos a llevar al G2 y vamos a poder hacer la descarga de todos los parámetros. Es decir, hay una compatibilidad 100% también entre los parámetros. Evidentemente, el G2 incorpora nuevos parámetros porque lleva nuevas funciones, pero todos los mismos parámetros del G1 son compatibles con el G2. Esto es muy importante porque si tenemos algún cliente o alguien que tiene un variador G1 y por la razón que sea lleva 15 años funcionando y se ha estropeado y quiere sustituir el variador, pues se coge el G2 y no va a tener ningún problema ni a nivel de mecanizados en armario ni a nivel de compatibilidad de parámetros. Bueno, a nivel de placas de conexiones es tipo tornillo y lleva 44 polos, y lo que se ha hecho, se ha mejorado con su predecesor, el Mega G1, pues que tiene funciones ampliadas. Se han puesto más entradas de forward y reverse, entradas analógicas, etc. Muy importante a nivel de mantenimiento es que este terminal se puede desconectar del variador. Hay que hacer conexiones, meter los cables en estos terminales, sea mucho más sencillo. Esto a nivel de mantenimiento, si se estropea un variador, desconectas todo este terminal, coges el del variador nuevo,
y este terminal lo aprovechas y no hace falta desconectar ningún cable. También dispone de alarma y un reloj interno. Podemos hacer un registro de datos. En el teclado avanzado podemos almacenar una tarjeta SD y lo que va a hacer el variador es, en cuanto se produce una alarma, vamos a poder registrar en la SD cómo estaba trabajando el variador. Nos va a decir pues la frecuencia que estaba trabajando en el momento de la alarma, qué intensidad estaba entregando en el momento de la alarma, qué potencia estaba trabajando. Así nos va a dar mucha más información de qué ha podido suceder cuando ha saltado esta alarma. Aquí veis lo que puede ofrecer el variador Mega G1 y el Mega G2 a nivel de mantenimiento preventivo. Toda esta información nos la da el variador en diferentes parámetros. Nos puede decir el tiempo de marcha que lleva acumulado. También el tiempo que ha estado en funcionamiento el bus de corriente continua. También nos está diciendo el tiempo que llevan en marcha los condensadores de las tarjetas electrónicas. Nos dice el tiempo que lleva el ventilador funcionando, también el número de horas del motor y los números de arranque. También nos estaba dando una diagnosis del estado de los condensadores del bus de corriente continua. Todo esto ya lo teníamos en Omega G1, muy útil para temas de mantenimiento preventivo y correctivo, sobre todo hoy en día que se requiere coger muchos datos de nuestro sistema para poder hacer un mantenimiento fiable. Ya más a más, en este nuevo Omega G2, lo que se ha incorporado es una alerta, una alarma de la esperanza de la vida útil de los IGBT. Si el IGBT por alguna razón se está dañando, pues el mismo variador nos va a dar una alarma y el usuario final podrá decidir qué hace, si se avanza, se adelanta al cambio del variador o apura un poco más, etc. Y luego también nos va a decir una alarma por el flujo del aire de la ventilación. Si por alguna cosa se ha obstruido la ventilación, el variador sube la temperatura y nos va a dar una alarma. Vale, esto está como novedad del Mega G. A nivel de comunicaciones, como veis en la imagen, el Mega G2 tiene dos puertos de comunicaciones. Un puerto se sitúa en el teclado y el otro se va a situar en los terminales. Estos dos puertos son siempre puertos serie de RS485. A nivel de protocolo, tiene disponible de serie el Modbus RTU, el Metasys N2, el BACnet, que se utilizan habitualmente para temas de climatización, y luego también este protocolo que es de Fuji Electric. Aquí veis donde se conectaría los terminales la comunicación. Y no puede ser de otra manera, a nivel de opciones, podemos dar diferentes opciones de comunicación a diferentes protocolos. Como veis aquí, podemos dar servicio para una comunicación de BaseNet, CC-Link, Profibus DP, EnCanopen, T-Link SXBus y quizá lo más común aquí en Europa son estos protocolos de Modbus TCP, Ethernet IP y Profinet. Esto se realiza con una tarjeta multiprotocolo que nos va a permitir estos tres buses de campo que son más habituales en nuestra zona. También ha habido una mejora en los teclados. Vamos a tener dos teclados. Este que se llama TPE2 es el teclado básico y incorpora una conexión de USB real y tiene un display de 5x7 segmentos. Nos va a permitir guardar un set de parámetros. Es decir, si configuramos el motor, su intensidad nominal, la potencia nominal, etc. del motor, lo podemos dejar guardado en el mismo teclado. Si tenemos diferentes variadores, pero es el mismo motor, con el mismo teclado podemos ir descargando este set de parámetros a cada variador. Otra cosa muy chula que nos permite ese teclado es que a través de un botón vamos a poder hacer una simulación de una activación de la entrada. Esto, por ejemplo, puede ser útil en puestas en marcha, donde nos falta algún sensor por colocar y el variador no puede activarse, no puede dar run hasta que hay un sensor externo que le dé que esté activado. Pues a través de esta entrada vamos a poder hacer esta simulación. Y lo mismo para hacer una comprobación en una salida digital. Además, también nos va a permitir tener un menú de parámetros favoritos, nos va a decir qué parámetros están cambiados, etc. Y este teclado, el TP-A2SW, es el teclado que vamos a decir el multifunción o el teclado avanzado. Este ya incorpora, como veis, una pantalla LCD. Aquí evidentemente nos da mucha información y la información es mucho más fácil de entender. Nos dice si el valor está en run o está en stop. Vemos en un simple vistazo la intensidad, la potencia que está trabajando y esto te lo pone mucho más claramente en esta pantalla. También dispone de conexión USB. Vamos a tener 19 idiomas disponibles dentro del teclado. Se podrá incorporar una tarjeta SD de hasta 32 GB para hacer un registro de datos, etcétera, que se van a guardar dentro de esta tarjeta. Va a tener también un reloj, un real-time clock, que irá alimentado con batería. Muy importante también comentar que este teclado tiene
una superficie de IP55. Si bien en la parte trasera es IP20, hay una opción que lo va a poder hacer convertir también en IP55. Pero de serie la parte delantera ya es IP55. Y como novedad, en el portfolio de Fuji, este teclado también incorpora una conexión Bluetooth, con lo cual podemos comunicar el móvil, el teléfono móvil, a través de una aplicación que está disponible para Android y para iOS, poder comunicar directamente con el variador. Bueno, con el teclado y el teclado con el variador. Ahora veremos más adelante que incorpora la función y vamos también a ver un vídeo para que veáis cómo es gráficamente esta aplicación. Y a nivel de seguridad, comentaros que respetando la norma ISO y por estas dos normas, este variador va a cumplir categoría 3, la máxima categoría, y también el performance level E, como aquí indica. Una aplicación donde la máquina requiere que tenga certificado de seguridad en categoría 3 o PLE, pues este variador puede dar solución. Este variador se ha hecho más resistente, como hemos comentado en un inicio, a los ambientes hostiles, los ambientes más agresivos. Como veis aquí, la temperatura de trabajo puede llegar hasta los 55 grados. Como menor temperatura son menos 10, hasta los 50 que tenía Mega G1, pero Mega G2, el menos 10 grados se respeta igual, continúa igual, pero se aumenta 5 grados de temperatura de trabajo. Esto realmente es mucho. Pocos variadores en el mercado pueden llegar a soportar temperaturas de trabajo de hasta los 55 grados. Sí que es verdad que hay un decalaje, hay una pérdida de potencia de los 50 a los 55 grados. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar el variador. Se ha reforzado las pletinas, llevan un revestimiento de níquel y estaño, y luego también hay un refuerzo de la tropicalización. Esto es el barnizado que llevan las placas de control de potencia. Básicamente, respetando esta norma que veis aquí, nuestro variador llega a la clase 3C2. Y también bajo demanda se puede pedir a fábrica un variador específico para ambientes muy hostiles, como podría ser un variador en entornos salinos. Imagínate si tiene que ir dentro de un barco o aplicaciones mucho exigentes y el entorno es muy hostil, muy agresivo, pues se tenía que pedir bajo demanda. También comentaros que la parte del radiador, la parte del disipador, que es esta parte trasera del variador, es una IP55, con lo cual nos da la opción de poderlo colocar como veis en esta imagen. Aquí tenemos el armario, esto sería el perfil del armario y vemos que la parte electrónica del variador queda dentro, pero la parte del radiador, que es IP55, queda fuera del armario. ¿Qué conseguimos? Pues ya lo veis aquí, menos calor dentro del armario, con lo cual quizá no es necesario poner tanta refrigeración dentro del armario. Posiblemente el armario no tiene que ser tan ancho, puede ser más pequeño. Es una opción que puedo dar, que puede ofrecer este variador. Bueno, puede ofrecer no, de hecho viene de serie así, ¿vale? No tiene opción. El variador de serie viene con el radiador IP55. Y como he dicho antes, un producto japonés se añade un producto robusto. Fuji Electric, como veis aquí, utiliza elementos con una vida útil mínima de 10 años. Estos elementos pueden ser los condensadores del bus de continua, pueden ser los condensadores de las placas electrónicas y también de los ventiladores para bajar la temperatura del variador. Gracias a eso, como veis aquí, podemos ofrecer una garantía de hasta 3 años. Y a modo de resumen, en esta diapositiva veis el Mega G2, el G2S sin filtro CEM y el Mega G2, G2E con filtro CEM. A nivel bueno, destacamos aquí en amarillo, pues cumple con la normativa UL, por si tiene que ir este variador a Norteamérica. El G2E lleva ya el filtro CEM, como hemos comentado, C3, de categoría C3. A nivel de seguridad, cumple con SIL 3 y el Performance Level E, de categoría 3. Y lo que hemos comentado también a nivel de barnizado, de tropicalización de las tarjetas, podemos llegar a una categoría 3.0. A continuación, vamos a explicar 6 aplicaciones donde este variador puede encajar perfectamente. Por ejemplo, en una grúa. ¿Por qué? Porque en una grúa necesita un control adaptativo de la carga, que vamos a ver que el variador incorpora una función de elevación. También hay un limitador de carga y un control vectorial que también nos permite este variador. A nivel de máquinas bobinadoras, veremos también que hay una función específica para este tipo de aplicaciones. Este tipo de máquinas normalmente requieren de una alta respuesta en frecuencia y una estabilidad a bajas frecuencias, como hemos comentado que este variador puede ofrecer. Si no recuerdo mal, en 0,3 Hz ya podemos entregar el 100% del par. 0,3 Hz de frecuencia, este variador ya puede ofrecer el 100% de par. También una aplicación típica son los compresores, porque podemos ofrecer un control sin sensor para un ahorro energético. También el variador tiene alguna función específica para esto. Otra aplicación típica es una prensa,
aparte de la sobrecarga en el modo HHD de 200% durante 3 segundos, que nos van a permitir aplicaciones muy exigentes, pues también nos permite esta alta respuesta en frecuencia, también tiene una función para evitar la regeneración y lleva, como hemos comentado, el transistor de frenado incorporado hasta los 35 kilovatios en 400 voltios trifásicos. A nivel de XBAT hay un autotuning PID, que lo veremos más adelante, que nos va a ayudar para este tipo de aplicación. También incorpora un control de bombas y también tiene múltiples funciones para bombeo y aplicaciones de climatización, compresores, etcétera. Y como último, también pues, podemos instalar este variador en una máquina herramienta. ¿Por qué? Por altas velocidades, como hemos comentado, que recordemos que pueden llegar hasta los 599 Hz, tiene una rápida respuesta que se ha mejorado al doble de velocidad y corriente y también el control de posición. Un poco, evidentemente, en industria, en el mundo hay muchas más aplicaciones. Aquí hemos podido ofrecer estas 6 aplicaciones más típicas o, bueno, más que nada para que veáis dónde puede trabajar este variador. A nivel de diferenciadores técnicos, vamos a empezar viendo la aplicación móvil para conectar nuestro teléfono mediante Bluetooth con el teclado del variador. Veremos qué funciones integradas lleva este variador y qué tarjetas de expansión como opción tenemos disponibles. Como veis aquí, esto sería la interface y aquí podéis ver la aplicación cómo sería. La primera parte que está aquí, que se llama Smart Connection, aquí vemos una información básica. Aquí lo que hace es la aplicación realiza una búsqueda de los variadores que están cercanos y los conecta automáticamente con el móvil. En esta parte de aquí tenemos apartado de Function Code. Aquí nos va a permitir leer los parámetros, vamos a poder escribir parámetros, comparar datos, guardar datos, etcétera. Cualquier dato que tenga el variador lo podremos manipular a través de esta aplicación desde el móvil. Aquí tenemos otro apartado que es, bueno, aquí le damos rastreo, que aquí no deja de ser nada más que un osciloscopio, lo que nos permite realizar gráficas del estado actual del variador. Podemos decirle a la gráfica qué datos queremos graficar. Por ejemplo, puede ser la intensidad de trabajo, puede ser la tensión de trabajo, el estado de alguna entrada, de alguna salida, y aquí en esta parte haríamos la gráfica. En esta parte de aquí tenemos la monitorización. Aquí nos permite ver el estado real del variador. Podemos ver el consumo, podemos ver la alarma, podemos ver cómo están nuestras entradas y salidas digitales, podemos consultar el estado de los componentes, lo que os he comentado antes, consultar el estado de los condensadores, consultar el estado de los IGBTs, etc. Hay una parte de descarga, como veis aquí, lo que nos llevará a la página web de Fuji, donde nos lleva un link a una página web externa de una librería de Fuji Electric, donde podemos descargar todos los documentos, catálogos, etcétera, de cualquier producto de Fuji. Hay un apartado de Help. Al final esto lo que nos hace es localizar un servicio oficial de Fuji Electric y esto también puede ser muy interesante. Es un apartado de diagnóstico de energía. Aquí le tenemos que entrar diferentes datos que nos pide de la aplicación que estamos controlando y el sistema nos va a predecir un cálculo del ahorro energético. También puede ser muy interesante. Todo esto está disponible tanto para iOS como para Android, totalmente gratuito y ya existe en las plataformas y se puede descargar. Solo va a funcionar con el teclado avanzado TPA2SW. El teclado básico no incorpora Bluetooth, pero el teclado avanzado sí. Aquí os pongo un pequeño vídeo. Esto es la aplicación, es un vídeo captado desde el mismo teléfono. Y aquí, pues bueno, veis aquí que está consultando el estado actual del variador. Como veis, está en stop. Como está en stop, no hay ningún consumo. Aquí nos está diciendo el bus de continuo, está parado. Aquí las diferentes entradas digitales. Aquí nos está diciendo el estado de los condensadores, como veis. Quizá va un poco rápido, pero quiero ver aquí. Estado de los condensadores, pues aquí nos está diciendo que están al 100%. Y llevan estas horas trabajando. Bueno, tienen esta vida útil, le queda esta vida útil de trabajo. Como sabes, de las placas electrónicas, los ventiladores, la temperatura. Aquí estamos consultando todo el estado de las entradas digitales, entradas y salidas. Ahora mismo lo que va a hacer es una gráfica. Aquí va a escoger qué datos queremos que grafique. Por ejemplo, ahora está escogiendo la potencia consumida y también va a escoger, a ver, no solamente el consumo de potencia. Aquí está preparando. Si el parador estuviera en marcha, evidentemente aquí se vería la gráfica que iría un poco más arriba. Ahora como está parado, pues el consumo es cero.
le podemos dar un nombre a la gráfica y guardarlo en nuestra SD. ¿Vale? Y también lo que está haciendo es una diagnosis del... bueno, esto es el cálculo para predecir un ahorro energético de la aplicación, ¿vale? Bueno, todo esto está disponible, como os he dicho, tanto para iOS como para Android. Se puede descargar ya a través del móvil con una conexión Bluetooth, se va a poder hacer todo esto, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, esto nos puede ayudar a nivel de mantenimiento, para facilitar el mantenimiento, a nivel de averías, consultar averías, no hace falta llevar el portátil y conectarlo al ordenador. Bueno, al final todo esto está enfocado para ayudar a lo que es el tema del mantenimiento y también en la puesta en marcha. Vale, vamos a entrar en las funciones integradas que lleva el variador. Importante que las conozcáis. Vamos a empezar con la función del posicionador. Esta función es un posicionamiento lineal. ¿Qué nos va a permitir? Se pueden programar hasta 8 posiciones diferentes, tanto en absoluto como en relativo. Y existe un teaching para marcar las diferentes posiciones. También nos va a permitir posiciones a través de pulsos. También esta función integra una función de homing y sobre todo comentaros que no es un posicionador como un servo, pero para una gran mayoría de aplicaciones, pues este posicionador que lleva integrado ya es más que suficiente y ya veis 8 posiciones disponibles. Podemos ir de la posición 2 a la 5, no hace falta pasar por las intermedias, se puede ir a una velocidad u otra, es una función, lleva integrado el variador y no hace falta poner ningún PLC externo ni nada. También tiene una función de parada orientada. Esta función nos permite un posicionamiento circular en un solo giro. Además, el variador también es capaz de calcular la ruta más rápida para llegar a la posición deseada y también nos permite desplazarnos a puntos tanto relativos como absolutos. Se puede enviar el posicionado tanto en marcha como un parado y también con una velocidad alta o baja. Pues nos viene a la cabeza pues, una máquina herramienta, por ejemplo, o un plato divisor, que requieren de paradas orientadas en el mismo punto para hacer el cambio de herramienta, etc. También incorpora un sincronismo digital. Esto que es un variador maestro va a ajustar la velocidad de un variador esclavo para que vayan los dos a la misma velocidad. Una aplicación típica que nos podemos encontrar es como la que vemos en la imagen. Hay 200 transportadoras controladas cada una por un variador diferente, pero que deben de ir sincronizados a la misma velocidad. Una aplicación típica puede ser una bobinadora. Como veis aquí, hay un maestro, un encoder, hay un esclavo también con su encoder, van comunicados y lo que hacen es controlar la velocidad de uno hacia el otro para ir siempre los dos sincronizados. Lo hemos comentado un poco anteriormente. También tiene una función integrada que es una función de elevación. Lleva un control adaptativo de la carga, cambia la velocidad en función de la carga para evitar oscilaciones y también el variador es capaz de detectar una sobrecarga en el sistema y permite diferentes ajustes del freno tanto como para subir como para bajar. Una aplicación típica también pues puede ser un montacargas o máquinas que lo que hacen es una elevación de palets para llevarlos para hacer su limpieza, etcétera. Pues bueno, hay una elevación de palets, una subida y una bajada. Estos palets pueden llevar más o menos kilos. Bueno, que sepáis que también el variador lleva esta función integrada. Y también a nivel de funciones, esta es la última que lleva incorporada, que se llama un bobinador desbobinador. Esta es una función específica que está diseñada para controlar motores en aplicaciones de bobinado, para enrollar material, puede ser papel, cable, plástico, enrollar tela, etcétera, o evidentemente para desenrollarlo. Al final, el objetivo principal de esta función es mantener constante la tensión del material, aunque cambie el diámetro del rollo, cambie la velocidad de la línea, etc. Bueno, que sepáis también que esto lo lleva integrado el mismo variador. Claro, solo estamos hablando de 4 o 5 funciones muy típicas en aplicaciones de industria y que nos pueda ahorrar, puede haber un ahorro de costes importantes, ya que prescindimos del PLC, prescindimos de la fuente de alimentación, prescindimos de los magnetos térmicos, etc, etc, y del cableado y de mantenimiento. Lo tenemos todo en un mismo elemento. Este variador también incorpora un PID automático. Esto lo que hace es ajusta automáticamente el resultado de las variables durante la puesta en marcha, con lo que nos va a conseguir un ahorro de tiempo y nos va a ayudar muchísimo en la parametrización del PID. Evidentemente, seguramente habrá que hacer un ajuste fino, pero el 80%, como para hacer un símil, podría ser un ChatGPT que nos ayuda en gran parte del trabajo
pero que luego tenemos que acabar de hacer un ajuste fino para dejarlo 100% correcto a nuestro gusto. Pero que sepáis que lleva este ajuste automático del PID. Hemos comentado también que este variador era específico para aplicaciones de bombeo. Entonces, lleva 3 configuraciones disponibles. Como veis en la imagen, puede hacer un control monobomba regulada. ¿Esto qué significa? Tenemos el variador conectado a una bomba que va a regular siempre esta misma bomba, y luego con sus salidas digitales lo que va a hacer es, en función de la necesidad del sistema, va a ir cerrando los contactores para ir dando servicio a las diferentes bombas. Podemos controlar hasta 8 bombas más una adicionales. Es decir, con ese sistema, como veis, podemos tener 10 bombas controladas al unísono. El segundo control es un multibomba regulada. Aquí lo que tenemos es el variador, que está conectado a un contactor y este contactor a la bomba, y también está conectado a la red eléctrica al contactor y bomba. Lo que va a hacer es alternar. El variador puede regular cualquier de las 4 bombas, como veis aquí. Con lo cual, en función de las necesidades de la instalación, el variador puede estar controlando la primera bomba, imaginemos, está regulando la velocidad de la primera bomba. El feedback de presión nos reclama que el sistema necesita más agua, más caudal, y el variador lo que va a hacer es, va a conectar a red eléctrica la primera bomba y va a regular la velocidad de la segunda bomba. Esto nos permite, comparación con la primera, un control de la presión mucho más estable que el primero. Y también, como último modo de trabajo, tenemos el maestro esclavo. En este caso, lo que tenemos son 4 variadores y 4 bombas. Cada bomba lleva asociado un variador de frecuencia. Y el primer variador, el segundo, cualquiera, hay uno que hace de maestro y va controlando los otros 3 variadores. En resumen, monobomba regulada. Tenemos un variador que regula la velocidad de una sola bomba y las otras las conecta o las desconecta de red. Una bomba regulada más 9 que pueden controlar a través de las salidas digitales. El multibomba es un variador que regula las 4 bombas y las puede ir poniendo y sacando de red eléctrica. También hay una bomba auxiliar que solamente se alimenta de red eléctrica. Y el maestro esclavo, que aquí tenemos, cada bomba lleva asociado su variador de frecuencia. Evidentemente, esto es un control mucho más estable de la presión. Al final es como todo, hay que conocer las necesidades del cliente, hay que saber qué necesita, y de esta forma se puede trabajar en un método u otro. Estas funciones que lleva, pues para control de bombas, aquí lo veis, tenemos un control PID con 4 PIDs diferentes. Podemos tener diferentes unidades en bar, en litros minuto, en kilopascales, que cada uno necesita diferentes unidades de lectura, perdón. También hay una función de llenado de tuberías, por si antes de el sistema, para trabajar correctamente, necesita que primero que haya un previo llenado de tubería. Incluye la función dormir, esto es una frecuencia mínima donde el variador no bombea agua, pues no tiene sentido que esté trabajando la bomba porque se puede quemar. Entonces el variador manda la bomba a dormir. Y el modo fuego, este modo lo que hace es, el variador funciona sí o sí, aunque salten 1000 alarmas, el variador no para de funcionar aunque se queme, ¿vale? Aunque haya 1000 alarmas, el variador tiene la orden de trabajar sí o sí. Este es el modo fuego. A nivel de protección, controlamos los números de arranque por hora de las bombas. Tenemos una producción de pozo seco, donde vemos si el variador está girando a una velocidad X y no hay consumo, pues interpretamos que no hay agua en el pozo, con lo cual mandamos para la bomba. Tiene una función antiatasco, pues el variador lo que hace es, va hacia adelante y retrocede varias veces para intentar desatascar lo que haya en la tubería. También hay una proyección de válvula, también una función de sobrepresión, alarmas del PID, y evidentemente también el variador nos va a dar una alarma si hay una rotura del sensor del cual, si está funcionando en 420 mA. Aquí vemos las diferentes opciones que tenemos disponibles. Mega G1 versus el Mega G2. Como veis aquí, a nivel de entradas y salidas, disponemos de ampliaciones para entradas digitales, salidas digitales, y también se puede ampliar lo que es la entrada y salida digital analógica, y también es disponible una tarjeta de salida de relés. Este es un transistor y esta serie de relés. De encoder tenemos 4 tarjetas diferentes y, como hemos comentado, 2 teclados. El básico, que no es tan básico porque nos permite hacer muchas cosas, pero tenemos el teclado multifunción, que es el teclado donde vamos a poder utilizar el Bluetooth y la aplicación móvil. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya aportado un poco de valor. Espero que habéis aprendido
un poco más aparte del Mega G2 y ya está. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de contestárosla. Muy bien, gracias Mar por este webinar. Gracias a todos en nombre de Fuji Electric por asistir. Esperamos que hayáis disfrutado de todas estas explicaciones, de estas novedades. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición en nuestros correos electrónicos habituales. También podéis visitar nuestra página web www.fujielectricspain.com y suscribiros para estar al día de todas nuestras novedades y en los próximos webinars. Gracias de nuevo a todos por asistir y hasta el próximo.